Ahí estás. Maravilloso. Aquí estoy, no me lo puedo creer. Es como hemos pasado de un sitio al otro, así es como Ah, seguimos, así es, así es. seguimos con la vibración. ¡Qué bien! Hola, hola. El Gracias, resto de Patri. veces Gracias por será acompañarnos. un placer, un placer. Lo único que yo intentaré no distraerme con todos los mensajitos que salen por aquí, ¿vale? Así que cualquier cosa lo, lo vemos. ¡Qué ilusión! Me Perfecto. hace mucha ilusión en un día como hoy estar aquí contigo. ¡Qué Mm, bonita! Hola, Igualmente, muchísimas gracias, Lisa. Muchísimas un gracias placer. por aceptar la invitación y poder compartirnos en este día, ¿eh? Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. De hecho, Ajá. con Patrick, cuando estuvimos hablando, decidimos sobre la marcha y fue como el domingo por la tarde. Y después, al tiempo, fue como, oh my God, es el día 21. Digo, qué bien lo hemos elegido. Así que no hay coincidencias aquí. No, pues, bueno, el mensaje es como junto con el día, ¿no? Están cambiando, hay una transformación, de Géminis a Cáncer, el sol cambia de signo, así que Demasiados cambios, ¿eh? muchos, muchos, muy necesarios ahora, muy, muy Sí. necesarios. Hay cosas que no se pueden seguir sosteniendo como venían. Y la evolución y el reacomodo es sumamente importante. Y además de hacerlo de forma consciente para que no sea como que te lo quitan o sea, de una, ¿no? O Claro. sea, a mí desde la experiencia he pasado por cuando no uno escucha los mensajes, ¿no? O sea, deseo esto, pero cuando llegue, cuando pase, y ese deseo empieza a generar estas causalidades y coincidencias en el entorno y mensajes para que, bueno, tomemos esa decisión y emprendamos el camino y al no hacerlo, de todas maneras te empujan hacia allá, ¿no? Así de... Totalmente, totalmente. Sabes que uno de los ejercicios que más me ha cambiado la vida y que lo propongo siempre en mis grupos es que todos los días hacer algo diferente. Todos los días, como si vas Ajá. siempre por el mismo camino, es coge otro camino. Si sales y siempre sales con el pie derecho, por ejemplo, pisando, cruzando la puerta, hacerlo con el pie izquierdo. Es como pequeños cambios y esto te ayuda, parece que no, pero a nivel neuronal, a nivel campo, a nivel energía, es Ajá. como que tu cerebro dice, ok, vale, es seguro hacerlo de otra forma. Entonces crea cambios en tu campo y ahí es donde tú puedes hacer saltos cuánticos y cambios. Ahí es donde las cosas pueden pasar, porque si tú lo haces siempre de la misma manera, es que no hay posibilidad de que entren los cambios. Entonces Ah, esto está muy bien, ¿sabes? De decidir cosas diferentes y hacerlo de forma diferente. ujú, qué lindo. Perfecto. Claro, porque de hecho, bueno, primero nos presentamos. Hola, Lisa, Nos ¿cómo estás? presentamos. Sí, Me has llamado Lisa, no me lo puedo creer, qué bien. Vale, perfecto. Hola, Lalo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estamos en este día tan maravilloso? maravillosamente bien. Pero bueno, ¿nos puedes Maravillosamente. decir quién es Lisa? Que te puedas presentar así para poder tener esto y cuál es el propósito de esta reunión así mágica, cuántica, musical en este Me día. acabas de soltar a mí todo el peso y toda la No, responsabilidad de todo si quieres lo hago yo sin ningún esto. problema, No, pero no. es así. ¿Quién es Lisa? Es buena pregunta. Creo que Lisa es... Oh, wow, no me he preparado yo esa parte, ¿eh? Qué curioso. Qué bueno. Eh, Creo que Lisa es simplemente alguien que a través de todas las heridas, las vivencias, las experiencias, todas las caídas y todos los renaceres que muchas personas tenemos en nuestro camino, de alguna manera con todo esto, la vida me llevó por un camino. De verdad que yo en ningún momento elegí este camino, yo creo que el camino me eligió a mí, en el que me prepara para poder ayudar, sostener, guiar, aconsejar, que no me gusta esa palabra, pero a veces también es parte del proceso, a otras almas que tal vez están en el mismo proceso y que necesitan de esa experiencia justo, ¿no? Porque al final, a nivel vibración, conectamos siempre con aquellas personas que necesitan lo mismo lo que nosotros tenemos que aportar, ¿no? Ujú. Entonces, creo que yo tengo un camino como muy peculiar, porque primero empecé a prepararme con cursos distintos para conocerme y entenderme mejor, y después la vida me coloca en Egipto, en un viaje espiritual
increíble que llegó cuando yo pedí al universo, literal, nunca se me va a olvidar ese momento. Me senté en la cama por la noche antes de dormir y dije, lo que sea mejor para mi alma, pónmelo delante Bien. para que yo lo vea, que lo entienda. No lo que yo quiera, no lo que a mí me apetezca, sino lo que es bueno para mi alma. Y apareció este viaje y no dudé en ningún momento. Entonces, a partir de ese viaje se me empiezan a romper estructuras, el control, todas aquellas exigencias que tenía, todas aquellas estructuras de lo que tiene que ser y cómo tiene que ser. Entonces, a partir de ahí empieza mi camino. Y aquí estamos. Entonces, encontré aquellas técnicas con las que vibro, entiendo, las siento, las visualizo. Es como aquello con lo que yo realmente me identifico para ayudar a Mm, las personas. Y eso es desde el inconsciente, desde la base, desde el bloqueo que realmente nos tiene ahí anclados. Y a partir de ahí, cuando se desbloquean estas cositas que no nos dejan avanzar, ya es muchísimo mejor, ¿no? Creo que también que las cosas no siempre son tan complicadas como nos han hecho creer. A veces las cosas son mucho más simples y más fáciles. Y creo que esa es un poco mi labor, sostener, ayudar, acompañar a aquellas personas que de alguna manera se han quedado en el limbo, se han perdido, no encuentran respuestas. Entonces es una labor muy bonita cuando tú ves que en cuestión de 2 horas o una semana o un mes, que veas cómo esa persona se transforma mm, físicamente y energéticamente y mentalmente. Entonces lo ves y dices, ok, vamos bien, vamos perfecto. bien, Avanzamos, crecemos, mejoramos y conectamos. Entonces eso me inspira cada día más querer ser más presente, ¿no? Más aprovechar ese don que me fue dado. Que no es que yo sea así, sino que fue dado. Mi alma se lo ha ganado en otras vidas, mi linaje me está ayudando y empujando. Entonces, honrando todas esas memorias y viendo que puedo ser de ayuda, ser un canal en este mundo, la verdad que aporta, da mucho, ¿no? Anima mucho a seguir, a estar más conectada, a estar más presente. Así que, así, corto, claro y conciso, dentro de lo que cabe, esa es más o menos Lisa. mucho, un placer y qué Un hermosa placer para labor mí. la que has encarnado en este tiempo. Muchísimas gracias. Ha, ha sido lo suyo, porque ya sabemos tú y yo que las personas que llegamos a ayudar a acompañar a otras personas, tenemos un camino interesante, ¿no? Los que nos han forjado y que nos han llevado a ese punto. Así que honremos ese camino. Vaya que sí. De hecho Vaya que sí. fue hablando un poco de Lalo, en este caso, de cómo fue ¿Quién que es llegué a Lalo? ser, quién es Lalo, ¿no? Y quién sigue siendo, ¿no? Y es, mucho tiene que ver es es el Ujú, recordar y es el origen. Y desde ese recordar también se evidencia todo lo que no ha sido o lo que ha sido incorporado de afuera o que yo he tomado ujú, decisiones. Y entendiendo también mucho que yo soy responsable, incluso de cuando la responsabilidad era por parte de adultos que me acompañaban de niño. O sea, aún así las decisiones y las actitudes y las formas, yo elegí qué hacer, yo aprendí cómo hacerlas. Así mm. que hoy ¿quién soy? Bueno, acá hace una semana cumplí 52 años. Eh, Enhorabuena, felicidades. Muchas gracias, muchas Bien gracias. No, llevados. sí, está muy divertido esto. Um, y, y además muchas vidas en esta, ¿no? He vivido en 3 países, en 10 ciudades, en una comunidad durante muchos años, en una playa. Soy papá de 2 adolescentes. Y el tema también de masculinidades y por qué no los hombres y un hombre sensible, cómo se puede desenvolver en este entorno, ¿no? O sea, algo que durante muchos años fue para mí una discapacidad, tener una hipersensibilidad ante las cosas, ¿no? Llorar en las películas o ser muy sensible y demás, pues bueno, era importante que no se Porque viera. eso se veía mal, claro, porque eso se veía mal. Claro. Era como, para. Pero, a ver, era más la vergüenza que me generaba, incluso sentir las cosas. O sea, era de que no me enojaba porque cuando me enojaba lloraba y me daba vergüenza llorar, así que me tragaba el enojo y entraba en este círculo y luego
también situaciones en casa, ¿no? Desde los 10 años también fue un tumor cerebral de mi mamá que le dio y el desahucio, ¿no? Se va a morir tu mamá. Y durante ese tiempo, pues bueno, fueron 10 años que ella estuvo en cama, no fue inmediato que murió. Así que ¿quién aprendí a ser en todo ese tiempo? Y con estas buenas razones y excusas para buscar ayuda, que nunca lo había hecho, de hecho, después por rebote caí en un taller y ese taller me llevó a otro y empecé con unas terapias y fue esta pelota de nieve, ¿no? Que fue gracias a la madre de mis hijos, que fue la que impulsó esto. Mm. Y desde entonces, o sea, fue buscar mi propia sanación, ¿no? Ya no quiero tener miedo, ya no quiero sentirme inseguro, por qué dudo de lo que siento? ¿Por qué me pasan las cosas que me pasan? Y desde esas preguntas fue ir profundizando el tema de, bueno, Mm. ¿cómo aprendí a ser hombre? ¿Cómo aprendí? Y ahora que soy padre, ¿qué es lo que quiero enseñarles a ellos? ¿No? Y ver la referencia de mi padre, entender también el proceso de mi padre, pero llegaba a un punto, Liz, que el entenderlo no generaba esa como Es que entender no ayuda. Entender es el primer pasito. queda ahí. Rascamos. Ahí está, claro. Así que ese Claro. entender quedaba en la superficialidad y en la conciencia de, bueno, te veo, entiendo, pues, un Mm. hombre huérfano prácticamente, sin una referencia, sin esto, sin lo otro y demás. Lo entiende el adulto, pero el Claro. adolescente y el niño están todos llenos de cicatrices y todos llenos de experiencias que no tienen explicación, que no tienen esa conciencia. Así que Mm. fue de entender esto, ¿no? A través de formarme como terapeuta, vivir en comunidad muchos años, o sea, salir, desconectarme del sistema. O sea, el Mm. sistema normalmente, o sea, todo el tiempo nos tiene en modo supervivencia. Nos Total, tiene en modo generar total. dinero, pagar alquileres, pagar casa, pagar impuestos, o Estar sea, comprar constantemente en comida y alerta, demás. efectivamente. Y atrás. Y en el momento que hago la experiencia de vivir en comunidad, en donde desde la organización circular todos los aspectos están cubiertos por todos los que vivíamos ahí, unos se hacían Mm. cargo de la comida, otros de la vivienda, otros del cuidado de los chicos, otros. Así que lo que hacías tú es encargarte de ti. Y es ahí en donde se abre el closet Total, gigantesco y la caja de Pandora y empiezan a salir todos los claro, trapos al sol, ¿no? Así claro. que, bueno, ¿qué hago con todo esto que acabo de encontrar? ¿No? ¿Qué acabo? También como te conté hace unos días, Mm. fue en una ceremonia de ayahuasca, pude ver que estaba yo conduciendo un programa de radio, estaba haciendo todo el tema con educación, hice muchos años el tema de educación alternativa y cómo fue que aprendemos y demás, o sea, como curiosidad por ver en dónde está, ¿no? ¿Qué pasó? Y me veía la imagen como yo sentado, yo con un cáliz así en la cabeza y toda esta información, era así de que, pero para qué está todo lo que estoy aprendiendo? Y la respuesta era de que esto es patrimonio de la humanidad, esto no es tuyo, no es de nadie, esto es para compartirse. Así que el sentir y el entender que cada cosa que vamos entendiendo, tema masculinidades, tema vínculos de pareja, tema Mm. sexualidad sagrada, tema alimentación, todo, esto es para que se comparta. Es como una gran mesa en donde todos estamos invitados a participar y a compartir lo que nosotros somos, lo que Claro. cada uno de nosotros ha aprendido a través de su experiencia. Yo hoy te comparto lo que he vivido. Eso es lo que te puedo compartir. No te En puedo realidad com- todos Ajá, compartimos desde ahí y acompañamos a todos los demás desde ahí, porque en claro. realidad nos han forjado, nos han hecho de una manera, con una información, con unas memorias y con unos recuerdos para esta humanidad, porque al final no podemos abarcar a todos los millones. Entonces, para un cierto segmento de personas nos han forjado y nos han hecho. ¿Te puedo hacer una pregunta? Las que ¿Cuándo quieras. empieza tu proceso? ¿Cuándo empieza tu proceso? Porque una de las cosas que me gustó de tu perfil es que conectas también con los hombres. Bueno, conectas con... Primero, es como que atraes también a los hombres, invitas a los hombres para que también se trabajen desde un lugar más seguro, más natural, ¿no? Es como que lo haces más natural.
Entonces, como norma general, en todos los procesos de sanación y de introspección, de conocerse y todo eso, como norma general hay más mujeres que hombres. setenta Entonces, una por de las ciento cosas, setenta claro, treinta es eso, más o menos. claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me gustaría saber tu opinión de cuándo empezó tu proceso Ujú. y por qué al hombre le cuesta más conectar con esa parte suya. Porque al final también es igual de importante, porque si solamente trabajan las mujeres en su conciencia, al final hay un desequilibrio entre lo masculino y lo femenino. Entonces, me gustaría adentrarnos un poco en ese tema. Claro que sí, y es un tema muy importante, muchas gracias por traerlo. Esto no fue yo buscando, bueno, inconscientemente no fue Mm, consciente el llegar a ese taller o el llegar a buscar esas respuestas. Fui llevado. mm, Eh, y fue hace 18 años, fue antes de que fuera padre. Mi hijo este año cumplió 17, mm, y fue empezar a hacer ese proceso. Dejaba de comer carne hacía poco, y estaba, bueno, yo producía eventos en un lugar donde de hecho estoy regresando a vivir ahora, estaba yo viviendo en ese momento. Así que es ese, como también ese ciclo que estoy cerrando, regresando de donde mm, empezó. Eh, ¿Qué fue? Yo con toda la historia de la madre, de que, bueno, todos los psicólogos que había ido a visitar y todo lo que había trabajado y demás, por encimita, de tratar de resignarme, y esa era la palabra, resignación era lo que estaba yo viviendo. Me resigné a la vida que había tenido de niño, a la infancia que había vivido. Eh, y en el momento que empezó a haber aceptación del proceso que había sido y desidentificarme de la culpa, responsabilidad y todo lo que había sucedido, que era completamente no era de nadie, sino siempre fue como lo que se vivió y lo de los hechos, ahí fue mi parte de aguas, Liz. Ahí fue en donde empecé a confiar nuevamente en la curiosidad del niño, empecé a confiar nuevamente en, ay, claro, o sea, lo que fantaseaba y lo que vivía de niño, sí es verdad. O sea, no era cierto lo que me dijeran, no, eso no es, eso es mentira, no, eso no existe y demás. No, claro, la energía existe, la magia existe, guías, maestros, seres de luz, ángeles, arcángeles, o sea, todo, es No energía, estabas loco, eso existe. claro, son frecuencias, o sea, las podemos ver como querramos, ¿no? Y dibujarlas con alas o grandotes, con cabellos largos, como querramos, ¿no? Pero Ya. sí, son energías y son frecuencias. Así que Mm, entendiendo ya cómo la ciencia y la espiritualidad van de la mano, y cómo empieza a haber, como ya no hay empezó a haber cada vez menos la sensación de soy raro, mm, de no encajo, de si digo esto en la mesa van a verme extraño. Y fue importarme cada vez menos. O sea, ¿qué haces? No como carne. Y no sabes, hay personas que se enojan. Es muy loco. O sea, ¿cómo que no comes carne? O ya. sea, como es muy evidente que así eran regañados cuando no comían carne, ¿no? O sea, te vas a enfermar, te va a pasar algo y demás, y así imitando lo que habían absorbido en el núcleo familiar. Así que entendiendo eso se me empezó a resbalar, el empezar a ser distinto, el elegir vivir en comunidad, el decir, sabes que yo creo en la vida, yo tengo un camino espiritual hecho y lo sigo haciendo todo el tiempo. Amo agradecer al sol, amo agradecer a la tierra, amo hablar con los elementos, amo estar con esa conexión y Mm. empezar a sentir cada vez menos vergüenza ante ello. Hoy también empezar a conectarme más con mi propia vulnerabilidad, empezarme ¿Crees que ese es el primer paso para conectar? a Quiero decir, para empezar el aceptarnos, proceso. Ujú. aceptarnos. O Por sea, de fin. que, claro, o Aleluya. sea, Mm. más allá de lo que siempre nos han dicho que tenemos que ser, Eso porque es. ese es una de las consignas entre nosotros hombres. Primero, los hombres no lloran, ¿no? Principalmente, ¿no? O sea, eso no expreses lo que te está pasando. La otra es, hay que curtirse, ¿no? Hay que sacar la casta y hay que hacer. Esto es lo que hay, ¿no? O sea, no hay en ningún lugar. El jugar con muñecas es de niñas, así que en ningún momento a ti te están entrenando como para ser padre también y para poder cuidar a tus hijos, o sea, porque eso es de las mujeres. Y te empiezan a comparar así de, oye,
no, no llores como niña, corres como si fueras una mujer y demás, y te empiezan a constantemente decir que no tienes que ser en lugar de lo que te están, abrirte un espacio para que conozcas quién eres, Claro, qué es lo que a ti te resuena, qué es a ti lo que tiene sentido. Y además, eso ya tendría que ser así como otro vivo hablando de las heridas de escuela y el sistema claro, educativo, cómo condiciona y te meten en una claro, caja de todos son iguales, formados por estaturas e incluso tienes que levantar la mano para ir al baño, claro. ¿no? O sea, así que todos estos aspectos y estos temas que se van naturalizando y que nos van encasillando en este formato, Mm. acaba siendo, bueno, y suma que quienes están más presentes en la educación de nosotros son mujeres lastimadas por el masculino. Ahí es donde es lo que quería decir, porque fíjate que ahora mismo las mujeres están más conectadas con la energía masculina, están más, porque al final tenemos lo masculino y lo femenino lo tenemos dentro y tenemos que Así es. aceptar los dos. Pero cuanto más conectan con la energía masculina, más son, no puedo llorar, no puedo hacer, esto no se hace, yo puedo sola, con lo cual están desconectando de su energía femenina. Y creo que la sociedad al día de hoy, inclusive Instagram, porque es que he tenido yo ahora una época un poco curiosa, porque claro, en cuanto ves una cosa, el algoritmo te pilla y te come la cabeza y te cambia totalmente los conceptos sin darte Ujú. cuenta, al final los están separando de lo femenino y lo masculino, cuando simplemente lo que hay que hacer es aceptarlo dentro de nosotros. Claro, puedo ser fuerte y puedo levantar un saco, yo que sé, de 20 kilos, rompiéndome los riñones, pero no tengo por qué hacerlo. Quiero decir, tal vez hay otras formas. Puedo hacer otras cosas, puedo conectar con otras partes y en algún momento puedo levantar una casa yo sola, en otro momento, yo qué sé, me puedo poner a llorar con una película y conectar con esa parte femenina, ¿no? Es como no tenemos que elegir un lado o el otro, tenemos que poder jugar entre ellos dos, saber. De hecho, esa es una parte muy importante que creo que el ser, me encantaría que todo el mundo lo supiera. Vivimos en dualidad. Todo es dual en esta vida. Entonces, cuando rechazamos una por conectar más con la otra, porque es lo que nos han dicho en la infancia o es lo que nos han hecho creer, al final estamos rechazando a la otra parte. Y rechazándolo empezamos un conflicto interno y ese conflicto interno es justo el que nos lleva a no estar bien con nosotros mismos, no estar bien en el trabajo, en las relaciones, en absolutamente todo lo que nos rodea, porque nosotros desde donde nos habitamos estamos en conflicto. Entonces, aceptando las dos partes, lo masculino y lo femenino, creo que, o cualquier otra dualidad, cualquier otra, creo que ahí es donde empieza el juego y empiezas a jugar como un niño pequeño. De hecho, una de las cosas que yo promuevo mucho y me encanta es desarrolla o recuerda esa curiosidad de niño pequeño y empieza a jugar la vida. Con esa curiosidad, Mm. con esa ilusión, con esas ganas. Porque todo lo demás, los miedos, las limitaciones, las exigencias, todo eso ya se nos ha puesto por la sociedad, la familia, etc., ¿no? Ajá. Pero esa inocencia de, lo voy a hacer, a ver qué pasa. Ah, pues no, no ha salido. Ah, pues, bueno, pues no ha salido. Ya está, no hay drama, ¿no? Ujú. Entonces me encantaría que la gente pueda conectar más con esa parte, y, con ese niño o niña interior y entender que tampoco pasa nada por poder ser un poquito más en la energía masculina y en otros momentos en la energía femenina. Que ahí es donde está el equilibrio, ahí es donde está, ¿sabes? Lo Sabes, bueno. desde mi experiencia, gracias Liz. Eh, Desde mi experiencia ahora con el programa de Conecta con Tuni, porque pues bueno, todo esto se ha conjugado y lo he sintetizado en un programa de 28 días en donde acompaño precisamente en cada una de estas etapas, desde el embarazo hasta los 21 años. Ujú. Y la necesidad de, como hablábamos hace rato, ¿no? Ya lo entendí, ya lo vi, ya veo cuando lo repito, ya veo quién lo hace, ya entiendo todo, pero lo sigo haciendo. Eso es. Es ¿Por que qué entender no es, por qué porque lo sigo entender es haciendo? verlo. Y ahí te va.
claro. a lo que he llegado con todo esto, que primero está lo que es la información que está guardada en el embarazo, Proyecto Sentido se llama. O Mm, sea, ya ahí hablando del tema espiritual, es como si fuera, bueno, tu claro. alma, tu ser, esa energía que eres, ya está caminando, ya está pasando por ese útero, ¿no? Por ese túnel. Ya está, Ya, ya elegí su camino. ya ahí vienes, pero ya tienes información, como la energía que eres y con todo lo que desde tu creación, ya vienes con esa información. Así que empieza la experiencia con las emociones de mamá y papá en ese momento. Así que ya se empieza a generar esta identidad y este vínculo con la vida desde el embarazo, pero desde nuestra esencia. Es algo muy, muy, o sea, porque a ti te puede pasar algo y a mí me puede pasar exactamente lo mismo y tomamos decisiones completamente diferentes. Totalmente, totalmente, Así que totalmente. Mm, esa es la magia y ese es el secreto de esto. O sea, es de, te pongo este escenario y mira cómo reaccionas. total, total. En el momento que te das cuenta y que le prestas atención, no desde un lugar de identificarte con, como lo que fue. Sí, En mi caso, ¿no? Mamá desahuciada, llegaban los doctores y le decían, tiene 10 días de vida a un niño de 10 años, ¿no? O sea, así de cómete esta mandarina, ¿no? Mi rey, o sea, así de, a ver, y luego, y además te lo dicen como haciendo sándwiches, ¿no? O sea, así es que se va a morir. Y así de que, ok, bueno, lo o sea, siento, es que me río, pero lo siento mucho, quiero decir, esto tiene que haber sido, gracias, gracias, a sí. ver cómo, efectivamente, a ver cómo me como esto. Wow, Así es su trabajo, ¿no? Y eso es así, así se forman ellos. ya. Eh, ¿Y cómo fue la interpretación de esa información? Porque Mm, mi hermano y yo recibimos la misma información, salimos del mismo útero, teníamos la sí, misma experiencia y lo vivimos completamente distinto. Y es ahí total. de dónde, qué es, qué pasa. Y ahí empiezas a entender la esencia, el propósito de cada ser, o sea, todo lo que trae ahí para la experiencia de vida y cómo desde ahí ya también interpretamos la vida. Total. Así que esto que traes sobre lo que es el equilibrio y la vida dual y las energías masculinas y femeninas. Hoy lo que entiendo que a través de toda esa información que se nos fue dada en los primeros años de vida, desde Proyecto Sentido, al primero, segundo y tercer septenio, que constituye nuestra identidad, Mm, hay una necesidad de conocer primero cuáles son las esencias de cada una de esas energías que nosotros habitamos y no las total. conocemos. O sea, ¿qué es la energía femenina y qué es la energía masculina? ¿Cómo funcionan? ¿Desde dónde estás operando? ¿Desde un lugar creativo muy conectado con la femenina o desde mucha acción conectado desde la masculina? Y Eso desde es. esa danza, primero interna, después se hace en pareja. Y ese es el Claro, núcleo más íntimo, la pareja sagrada. Y de ahí se abre a la familia espiritual, y de ahí a la comunidad, y de ahí a la hermandad. O sea, son estos anillos y estos círculos que contienen las experiencias de la tribu, del clan y primero del ser. Esto no ha sido casualidad ni por error. O sea, es una campaña desde hace décadas con la sí, ¿no? intención de desintegrar a la familia, el núcleo principal. Feminismo, los hombres matan, los hombres violan, tienen esto, son peligrosos, y las noticias, y la educación, y lo que tienen que hacer y demás. No es casualidad, es la intención de generar esta separación. O sea, Claro. donde que genere más individualidad, en donde la mujer es independiente, soberana y empoderada, ¿no? Somos mujeres empoderadas y demás, pero sin entender que para que el femenino sano pueda florecer se necesita un masculino sano que la contenga. Total. De lo contrario, Gracias. una Amén. mujer, de lo contrario, una mujer permanentemente va a estar en su masculino resolviendo todo. Eso es, exactamente. Y Así, para ella poder abrirse necesita ese espacio, ese efectivamente, esa seguridad, masculino ese espacio, claro, ese ese hacer, masculino totalmente. sano que contenga la experiencia en donde ella puede florecer, puede Mm, abrirse, puede sentirse segura para transitar su femenino. De lo contrario, siempre va a estar, o sea, él no lo resuelve, yo lo voy a resolver. Yo lo voy a claro, hacer y yo lo voy, ya está en su masculino. Ahí claro. ya está accionando, decidiendo y tomando las riendas de la situación desde el masculino porque el masculino no la contuvo o no estuvo ahí presente. Así No, que es esta danza. claro. ¿Cómo Un- nosotros hombres aprendemos a hacerlo si siempre ha sido desde la fuerza? En lugar de la presencia fue la fuerza. En lugar de la conciencia fue la amenaza.
O sea, así que la interpretación de nuestra fuerza bruta o la fuerza que Mm, tenemos ha sido puesta primero para como carne de cañón, así de las guerras, ¿no? Los hombres que van siempre los hombres a romperse el alma, así unos con otros, porque alguien más les mm, dice, ¿no? Por un territorio que ni siquiera es de ellos, ¿no? O sea, así de claro. cosas así que dices, bueno, y esto, ¿no se han Esto, preguntado por qué lo ya. hacemos? O sea, ¿por qué seguimos Es haciendo que yo creo que la investigación? gente ya está en piloto automático, porque al final cuando entras en esa dinámica, en esa guerra, en esa lucha, yo creo que al final se pierden los detalles de camino. Yo creo que hace falta que pase algo y como norma general es algo un poco más, que te da una hostia, como dicen aquí en España, te dan una hostia bien dada para que pares y que digas, ok, vale, vamos a mirar aquí. Creo que aquí hay algo que ya se está repitiendo ya por quinta vez, entonces ahí es donde la gente ya empieza a ver y a empezar a sentir, porque creo que eso es importante. Y también hay otra parte. Muchas veces las personas no se permiten conectar con lo femenino o conectar con su masculino. Entonces, por ejemplo, en la dinámica grupal, en mis grupos, por ejemplo, muchas veces con las mujeres lo que tenemos que hacer es me permito confiar, me permito creer en el amor, me permito el amor en mi vida. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque Ujú. muchas veces ni siquiera nos lo permitimos. Eso es activo tanto para hombres como mujeres, ¿eh? ¿Sabes? Pero bueno, como trabajo más con mujeres. Sí, 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 todo. O sea, yo celebro cada vez que yo trabajo con un hombre. Es de, vamos, así de, sí, venga, Way to bienvenido. go, muy Ay, bien, muy sí, bien. ¿sabes? Vamos, Pero interesante también prestar atención, Liz, del significado que le demos al permitir. Porque también es importante ahí ver el origen que le damos totalmente, del significado de las cosas, totalmente, su origen. totalmente. Porque para ti, el permitirte y el permitirme a mí son completamente distintos. O sea, Claro, es porque tu darte permiso puede estar cargado de oportunidad y el total, mío darme permiso está cargado de culpa. Estoy dando total, total, permiso, total. pero, ay, pero me pesa, ¿no? O sea, lo estoy permitiendo, pero está ahí. Efectivamente, eso es cuando lo hablas en grupos grandes donde simplemente lo dices, se queda en palabras vacías, totalmente de acuerdo. Yo es que cuando lo hago en los grupos, eso es con cada persona, cada caso por separado, para ver desde dónde viene ese bloqueo. A eso es a lo que voy. Es como que muchas veces ni siquiera no nos lo permitimos por lealtad familiar, Mm, la porque mayoría de las no, veces. uno no se cree, claro, o porque uno no se cree merecedor, o porque uno todavía ni siquiera se ha aceptado su lugar en el mundo, por lo que sea, porque ahí hay muchos casos. Hay mucha, por eso a mí me gusta más el tema de la, por ejemplo, cuando se puede trabajar con la persona en concreto y no tan en masa, ¿no? Por ejemplo, Instagram considero que es una red donde la información es muy masificada, muy Ujú, para hacerse ver. Pero cada caso es muy especial y cada persona tiene su bloqueo y su motivo y su porqué. Es lo que tú decías antes. ujú, Y eso es muy importante de mirarlo porque el hecho de que alguien se comporte de una manera, por ejemplo, vamos a poner un caso, una persona agresiva, por ejemplo, el motivo o la raíz de esa agresividad en cada persona es totalmente diferente. Y eso es importante entenderlo. O la herida, o por eso lo estábamos hablando con Patricia el otro día, cuando la gente se permite el lujo de hablar demasiado generalizado, uy, no, eres así porque tienes el trauma del abandono de papá. Escucha, papá no estará o lo que tú quieras, que sí, que puede estar ahí presente. Pero cuando entras en el campo, cuando empiezas a sanar, cuando empiezas a indagar, cuando llegas a la raíz del problema, resulta que es una carga emocional de un tatarabuelo en un momento dado de su vida con un vecino. Me lo invento, ¿vale? Entonces, cuando lo desbloqueas, todo se libera de una manera mucho más natural, mucho más auténtica. Entonces, cada caso es muy personal y yo invito mucho absolutamente a todo el mundo con quien hable o con quien tenga la posibilidad de transmitir eso, es de analizar su caso personal y de ir ahí indagando, que es lo que hacemos tú y yo, de ujú. indagar, llegar a la raíz, llegar ahí justo donde se ha creado ese bloqueo. Aunque bueno, yo a veces voy un poco más a otros planetas, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Es como muchas veces, pero sí, porque de hecho tú dices que hay bloqueos que se crean en el embarazo, a veces se crean 9 meses antes del embarazo, porque lo que mamá y papá están creando, el campo que están creando,
eso ya es una información que ya está en el campo del bebé. Ujú. Y en la cábala eso se ve. En la cábala, cuando tú calculas la cábala de una persona, se ve claramente de por qué has elegido esta familia, estas experiencias, vienes con estos dones y por qué tienes los bloqueos, que no son bloqueos, son aprendizajes, en realidad. Entonces, cuando las personas son capaces de verlo, ahí es cuando cambia la dinámica y empiezas a percibir todo de me voy a sentir más, voy a conectar más con ese masculino, ese femenino, con ese niño interior. Así es, así es. Algo, algo que he visto mucho en consulta es cómo esos mandatos, ¿no? Esas Uf, lealtades que se tienen, primero se convierten en identidad. Yo soy esto, yo eso. soy enojón, yo soy ansioso, o yo le tengo miedo a las alturas, así de momento. ¿Te ha pasado en algún momento alguna experiencia para que eso sea así? Me pasó esto y por eso pasó esto. No. Y la gran mayoría dicen no. La gran Claro. mayoría reconoce que no son experiencias que hayan tenido para justificar lo que sienten, pero lo pasamos desapercibido porque fue crecer dentro de esa jaula, y es una Claro. jaula invisible. El momento que nosotros abrimos los ojos y vemos esa realidad y la hacemos todos los días y la miramos y la disfrutamos, o sea, somos eso. En el Mm, momento que te dicen hay otra realidad, ¿cómo? ¿Cómo? Sea, yo creo que ya. baja un señor gordo de rojo por la chimenea de mi casa todos los años. O sea, porque me dice lo contrario, ¿no? O sea, así de como esa disonancia cognitiva de que esta es una realidad que creo y que confío y que me mantiene seguro, hay otra. Pero esa seguridad también es algo también ilusorio. Muchas de las Claro. cosas, o sea, de que nos amoldamos, y eso es fuertísimo. O sea, es cómo nos podemos amoldar a las heridas de, de quienes acompañamos, en este caso en la pareja. O sea, Mm, nos acomodamos a las mismas, a las heridas de nuestra compañera, nuestro compañero, y mm. generamos nuevas dinámicas a través de las heridas. O sea, tú solapas mis heridas, yo solapo las tuyas, y entre los dos vamos caminando así heridos, ¿no? Sí. Vamos así todos lastimadotes, así yo cuidando que no te Bueno, pase nada en tu herida y tú cuidando que no me pase nada en la mía, pero de todas maneras activándolas constantemente, sin claro. ser conscientes de que lo que está pasando es de que gracias a tu cercanía, gracias a que tenemos este vínculo íntimo, eres la persona que más cerca está de mi vida y que puede ver eso. Y que gracias a que lo tocas y gracias a que me lo haces ver, el poder crear un espacio seguro para poder eso sanarlo. Pero no es que tú me lo vengas a sanar, tú me lo Eso vienes a es. enseñar. Y a Eso es. través de ese que está, y eso es lo que, a ver, tuve la experiencia hace poco de acompañar a una pareja en el programa. Y Mm, no sabes lo maravilloso que fue todo eso. O sea, el ver cómo esos dos niños, o sea, se encontraban nuevamente y todo lo que habían vivido a lo largo de su historia, cada uno podía hacerse cargo y no responsabilizar al otro. Así que incluso esto para parejas, la importancia de, bueno, quieren crecer juntos, comprometerse, quieren claro. continuar en esto, porque si empieza uno es muy probable que los caminos se dividan, porque lo que Claro. construyeron ha sido construido a base de sostener las heridas. En el momento que empieza uno a sanar esas heridas o esas experiencias, a transformar las creencias que sostuvieron tu vida a lo largo de muchos años, hay decisiones que se cambian y se acomoda el sistema. Hay una reestructuración completa familiar, vincular, laboral, energética, total. Así que el hacerlo en pareja, el hacerlo acompañados, también te da esa oportunidad de, claro, o sea, es de, esto que me pasa no es responsabilidad de ella, esto es Claro. mío, ¿no? Y al mismo Y tiempo esto que siempre le es pasa a uno. ella es Claro. de ella, no es mío. Claro. 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 Totalmente. Pero eso requiere compromiso, responsabilidad personal de cada uno, que entienda cada uno de dónde viene, cuál es la herida, qué es lo que se ha detonado, que no es un enfado, sino que dices, oh, espera un segundo, necesito dar un paso atrás, verlo, cachearlo, sentirlo
y responsabilizarme de ello. Por supuesto. No lo mezclemos con relaciones tóxicas, ¿eh? Porque eso ya entramos No, en no. otro vivo, ¿no? Vale. Pero cuando hay una conexión, cuando hay una conexión, cuando realmente hay algo y cuando Ujú. hay ganas de ver, de conocer, de comprometerte, de estar, de crecer, porque hay personas que vienen a ayudarnos a crecer Por con su supuesto. energía, con su, llámalo conexiones álmicas y yo ya cuando entramos en tema alma gemela, llama gemela, ya me colapso un poco, ¿vale? Pero bueno, es la responsabilidad de cada uno de responsabilizarse de lo suyo y no ponerlo sobre lo otro, que como norma general eso viene también por heridas o patrones que hemos heredado de pequeños de lo que es el conflicto para cada uno, de lo que es la conversación para cada uno. Entonces, claro, desde ahí ya cada uno empieza a ver esa figura, ¿no? En plan, no está viendo a la otra persona, no se está viendo a sí misma o a sí mismo. Realmente están poniendo como copia y pega de la historia que ya conocen. Mm. Entonces, ajá, pues como me has hablado así, es que como mi padre le hablaba a mi madre así, pues chao. Es como, no, espera un segundo, espera, vamos a hablar. Entonces, eso es importante, que la persona lo entienda y que sepa reaccionar en el momento y entender y poder encontrar de qué es lo que está pasando realmente en ese momento. Porque es importante, eso es lo que cambia la dinámica en una pareja. Un montón. Pero eso requiere mucho trabajo interno y no cualquiera está preparado o capacitado o con ganas de poder entrar ahí porque es un trabajo. Al ¿Sabes lo que principio está, más duro. sabes lo que creo que está pasando? Y además lo veo cada vez más. Esto es planetario. Mm, El planeta está cambiando de vibración. La resonancia totalmente. Schumann está en las nubes, está moviendo cambios, están abriendo Mm, contactos, está moviéndose todo. Y esta es la mm. invitación una y otra vez bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en la misma habitación? ¿Vas a seguir haciendo Total. lo mismo? ¿O vas a hacer algo diferente? Así que Total. confío Me plenamente en quedo con eso. esto tuyo, ¿eh? Me quedo. Es algo que hoy no nada más confío plenamente en mí, sino también confío en la humanidad, confío en la madre tierra, confío en que nos están llevando de la mano y es perfecto todo lo que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo funcionan las herramientas o cómo para poderlas entregar? ¿Quieres conocer más? Conecta a Liz, conecta a Lalo, conecta, o sea, busca, curiosea, Busca. Sí, es más bien encuentra. ¿Quieres eso. algo en lugar de buscar? Encuentra esa respuesta que estás buscando, Pero encuentra esto eso que está resonando ahí. Pero esto pasa cuando tú estás preparado. Mira, esto es una lección que yo tuve que aprender por las malas. Las personas encuentran a Lalo o a Liz cuando está preparado. Antes es como que no hay manera de poder llegar a nadie, ni ayudar a nadie, ni acompañar a nadie si no está preparado. Entonces creo firmemente y sinceramente, creo que cuando una persona está preparada a trabajar lo que sea o descubrir, recordar algo suyo, creo que ahí es donde aparecen las herramientas. Lo que pasa es que hay que estar atento o atenta. Hay que estar muy Claro. atento de verlo y coger y decir, me comprometo. Me comprometo y me responsabilizo de coger y hacer este curso, o de coger y hacer este ejercicio, o de coger y estar presente en esa terapia, sesión, llamada, llámalo X, y comprometerte contigo mismo. Ujú. Creo que esa es la parte que a veces falla en estos procesos, ¿no? De que hay personas que empiezan como muy fogosos o fogosas, pero después es como, demasiado. Voy a volver yo otra vez a esto, me gustaba mucho más. Si es mucho mejor, más fácil culpar a los demás que mirar adentro, porque adentro cuando miro veo muchas cosas, muchas. Y ahí es donde empieza el proceso. Y es eso. O sea, Y a ahí tú ver, y yo estamos para ayudar. exacto. O sea, por ejemplo, yo cuando arranqué esto fue a finales del 2007, más o menos, Ujú. 2007, 2008 fue que empezó mi camino espiritual, o sea, con talleres y con hacer las cosas de forma distinta, ¿no? O sea, ya el dejar de comer carne fue así de, ¿y este qué le pasa, no? O sea, ¿estás bien? O sea, qué raro. Am, y hoy es muy diferente. O sea, ya el tema espiritualidad, el tema física cuántica, el tema emociones, el tema heridas de infancia, ya no es así como algo de un libro hippie que tenían ahí guardado, ¿no? Ya se está escuchando más, se habla más, hay una mayor conciencia al respecto. Mm. Así que
Es bueno quienes hayamos empezado antes, quienes hayamos hecho todo el camino, o sea, no muchos tienen la oportunidad de vivir en comunidad, no muchos tienen la oportunidad de hacer las cosas que nosotros pudimos haber hecho. Y siento que eso es el crecimiento o la oportunidad. Yo poderme conectar, o sea, a ver, ¿cómo conozco el mundo? Lo conozco a través de lo que veo, escucho, huelo, pruebo y toco, ¿no? A través de mis Claro, sentidos, a través de lo tú que vivirlo. percibo. ¿Cómo lo expando? En el momento que Claro, yo me conecto con una persona que está frente a mí, que tiene un mundo completamente diferente del mío, y que puedo yo verlo a través de sus ojos, puedo verlo a través de lo que siente, a través de sus experiencias. Hoy puedes, si quieres, conectarte conmigo y te hago viajar a través de la experiencia comunitaria. Te cuento con detalle todo lo que pasó, cómo se sintió, qué es despertar en una comunidad de 80 personas, abrir las energías todos los días tomados de las manos, hacer meditaciones, ver a los niños cómo crecen ahí, cómo se convierten en hombres, cómo hay ritos de paso, cómo se genera esa comunidad. Es a través es una transferencia de información, es una conexión a través de la palabra, a través de la presencia, de la mirada. Y así es como crecemos. Es como, o sea, porque hoy la información está en el campo. ¿Qué quiere? Y esto es como los registros, esto es como las constelaciones familiares. Sabes que estando en el campo, pues, con tan solo que le pongas las manos en el hombro a una persona completamente desconocida, vas a empezar a ver a tu padre caminando ahí y expresando y moviéndose tal cual era él. ¿Cómo? total. Es tan Está complicado poseído, explicar está esto. poseído. Es tan complicado explicar a alguien de lo que es el campo. O sea, es como, porque si no estás en el campo, si no lo estás viviendo, no, es que no, es que eso, yo creo que esto lo tienes que vivir. No se puede explicar de cuánta información te muestra el campo, de cómo te puede cambiar eso. Es que es increíble. ¿Cómo Así lo es. contarás? Hay que llegar a más gente con esto. A ver, la capacidad, una vez que lo ves, que afortunadamente ya hay series que están hablando de esto, y hay cada Sí, vez, cada vez más. Sí. Hellinger es una labor impresionante y está expandiéndose a nivel mundial, así que a través de, bueno, créelo. O sea, llevamos muchos años creyendo una cosa que te tiene en esta situación, ¿ok? ¿Quieres seguirlo repitiendo? Bienvenido seas, ¿no? Tendrás otra vida para seguir haciendo la experiencia. Si quieres hacer las cosas distintas, hay un montón de herramientas y formas, pero empieza por creer y creer en la magia, creer en tu energía, creer en la frecuencia que eres. Así que si hoy podemos cerrar los ojos y ponernos las manos en nuestros hombros y pedir que voy a representar al niño que fui cuando tenía 4 años, toda la información que necesites recordar y tener presente va a estar ahí disponible para ti, para que puedas entender en qué momento, además ni siquiera, a ver, me ha pasado con Patrick, me ha pasado con los consultantes, o sea, de estar hablando con ellos y de repente me acabo de acordar de esto que pipa, y empezaron todos diciendo, no, de mi infancia no me acuerdo nada. Ay, perfecto, Total, ya vas a ir total, saliendo, no te preocupes, total, y tal cual. O total, sea, en el momento que tú te total. enchufas en el campo, es como si hubiera un portal lleno de Cuando puertos permites, USB sí, sí, y el cuando que tú permites. de forma consciente eliges, me voy a Sí. conectar con tal memoria, tal frecuencia. ¿Y cuál es la brújula? Las emociones. Ah, La emoción es la que te guía. Esto cómo se siente y esto que el cuerpo guarda y la memoria celular del cuerpo que recuerda todo perfectamente es la que te va a decir, ¿sabes qué? Me acuerdo cuando sentimos esto en esta imagen y claro. funciona el plano mental en este momento para darte la información de esta sensación que esa emoción estaba guardando. A Mm. mí me encanta eso. Bueno, así de, Sí. Es que no, no, es que es verdad, es que el cuerpo se acuerda. Yo, de hecho, hace poco he tenido una experiencia donde ese nivel de dolor lo he tenido que vivir en mi cuerpo para dar lugar. Eso fue una sanación para mi linaje familiar, para el linaje femenino, de mi linaje femenino. Yo creo que antiguamente siempre huía de esto, porque se nos ha enseñado, te duele, te tomas una pastilla, te duele, yo qué sé, te pones una tirita, ¿no? Es como, te duele, te vas al médico, ¿no? Y aquí, en cambio, es como, hay que sentirlo, hay que quedarte con ello y vivir todo aquello lo que sale. Es como, me quedo. ¿qué tal? ¿Duele? Pues sí, estoy. ¿Y qué hago?
estoy, o sea, es que no hay más, no hay más Además, respuesta, ¿no? Entonces lo tuve que vivir hasta que por fin se me mostró cuál era el mensaje, vamos a llamarlo así, y fue mágico. La verdad que agradezco infinitas primero mi capacidad de llevarlo y segundo esa situación que lo ha creado para poder hacerlo. Pero es verdad que nuestro cuerpo lo recuerda, pero no somos conscientes porque nunca se nos ha enseñado a escuchar nuestro cuerpo. Nunca se nos ha enseñado de que aquello lo que sentimos en el cuerpo realmente es y cómo reacciona el cuerpo realmente es una respuesta. Y me encantaría que cada vez la gente lo entienda más y lo sepa interpretar más. Y supongo que en vivencias como las tuyas, de estar totalmente alejado del ruido de las ciudades, estar más conectado con la tierra, con la naturaleza, volver un poco a la raíz, ¿no? Creo que ahí es más fácil si uno quiere, pero es tan importante aprender a escucharnos, el cuerpo, las sensaciones, la respiración. Yo antes, mira, lo voy a decir simplemente porque lo dije en la historia que subí antes. Yo soy una persona que tengo muchos miedos, como todo el mundo. Tengo muchos miedos. Entonces, claro, para mí, el primer directo, día 21, oh my God, qué nervios, y aún así, porque es que hablamos el otro día, es mágico hablar contigo. claro. Pero hace poco, cuando empecé con las dinámicas grupales, cuando hice la primera llamada, primer grupo, primera llamada, yo me acuerdo que yo me senté, medité, porque yo siempre me siento, abro el campo, protejo el campo, me protejo a mí, conecto y tal. Hay un proceso, para mí es muy importante ese ritual. Y me acuerdo que me senté y dije, escúchame, tengo miedo porque es la primera vez, porque no sé lo que es. Y desde entonces, cada vez que pienso que tengo miedo, es como, tengo miedo porque, es que además lo ubico, además le digo a mi cerebro, a mi cuerpo, es como en plan, escúchame, 2 segundos. Es la primera vez, no pasa nada. Todo bien, estamos a salvo. Estoy aquí contigo, estoy en mi casa, estoy protegida, no pasa nada. Si no me gusta algo, cierro. Puedo cambiar de opinión, todo bien. Pero tengo miedo por el mero hecho de que no tengo ni idea de lo que va a pasar. Y eso es mi forma de que mi sistema nervioso, mi campo, me protege. Ujú. Entonces, es muy importante que la gente aprenda a escuchar el cuerpo y entender de que ese miedo es simplemente una reacción a lo desconocido, pero no porque te están persiguiendo 80 leones. Entonces, eso, lo de hablar con el cuerpo y escucharlo, porque con una relación te puede pasar lo mismo. Una relación te despierta unos miedos. Es el Querías decirlo. regresamos al tema del significado. ¿Qué Eso significado le es. damos a una sensación? Eso es. Fue o sea, eso, así como abriendo un paréntesis leve, o sea, fue de la necesidad de actualizar nuestras interpretaciones de lo que sentimos. Efectivamente. El tema Efectivamente. más gordo que he visto de Sí. heridas de infancia es que seguimos relacionando lo que sentimos de niños con la vida adulta. Este O miedo con lo que que me nos da, han dicho, sí. claro, o sea, Sí. es igual a, y ese Sí. igual a nos mantiene en un pasado constantemente. O sea, Y si ese eso que igual a es de otros, ni siquiera es nuestro, no porque lo es hayamos que, vivido. pues, Vale. o sea, puede ser cualquier cosa, así de Sí, pero que me sencillo. refiero que muchas veces es porque otros nos han dicho que eso es así. No te vayas Claro, ahí porque te claro. vas a caer. No hagas esto porque te van a hacer daño. Entonces, esto Algo, también, algo que hago muy seguido con mis hijos es preguntarles qué significa eso para ti. totalmente. Enhorabuena. ¿Qué es eso para ti? O sea, porque desde muy chiquitos, pues bueno, o sea, ellos nacieron en comunidad, estuvieron, o sea, sus primeros años de vida y vivieron después varios años ahí. Así que el tema de qué sientes, cómo sientes, abrir, cerrar los Ah, ojos y demás lo tienen incorporado. ah, Um, y el poder, me acuerdo que fue una vez que estaban los dos en la bañera, tendría 2 añitos el mayor y el otro estaba súper bebé. El mayor da un paso en la bañera y se resbala y cae de culito, va por todos lados. Y lo primero que me sale a mí decirle es, ya ves por andar jugando lo que te pasó. Y el otro se me queda viendo y yo, o sea, reaccioné como reaccionaban los adultos, ¿no? Normalmente en mi entorno, ¿no? O sea, sin pensarlo y en automático. Y fue de, no, mi amor, el jugar está bien. eso es. Esto te pasó porque pisaste aquí y está mojado.
y hablarle con lo que realmente había pasado y no con mi creencia de que porque juegas te pasa algo y no te quedas quieto y demás. Yo, o sea, toda mi infancia fui Sí, etiquetado como hiperactivo, quieta, no te quedas quieto, tienes pulgas en los calzones, o sea, así de, era constantemente eso, ¿no? Lalito era eso. Así que, ¿cómo reaccionaba ante algo que le pasó ahí? Igual como me habían enseñado. Así que fue esa oportunidad de primero decir, ¿sabes qué? No, me equivoqué, no es así. sí. Y el poder yo reconocer que en ese momento lo que había pasado nada más era, quizás este calle está mojado, eso fue lo que pasó, desde lo Claro. obvio, Mm, sin emoción. El tema es de que cargamos con nuestra emocionalidad la historia de eso nuestros es, hijos. eso es, eso es. Y eso es muy importante trabajarlo en la adultez porque, eh, volviendo un poco al tema masculino-femenino, muchas veces muchos conceptos de lo que es el amor, las relaciones, lo femenino, lo masculino, lo que es ser mujer, lo que es ser hombres, como norma general nos viene un poco impuestos por la familia, ¿no? De lo que hemos visto, de lo que hemos vivido, de lo que se nos ha dicho, de cómo se nos ha castigado, ¿no? Mm. Entonces eso también es importante trabajarlo para entender que tal vez esa historia que yo me cuento o esa historia que yo busco en una pareja, en una relación o en mi vida o en cómo soy yo, tal vez no tiene nada que ver conmigo, sino que es totalmente, es como que hay que trabajar el hecho de separar lo que es todo aquello y lo que soy yo y Un empezar a arte. recordarme y conocerme. Lo que acabas de decir es un arte. Y es como aprender un idioma. Es aprender tu idioma. Es como eso tiene sentido para ti. Es como tiene eso resona. O sea, ¿te suena? Pero Ah, hay no, claro, herramientas para ello. Quiero por decir, supuesto. O sea, es, donde está el problema hay solución. Quiero decir, yo doy esas soluciones. Evidentemente hace falta trabajo, hace falta compromiso y responsabilidad, porque claro. nadie te hace así y la vida cambia. ¡Cling! Uno se tiene que responsabilizar. Sería mágico, sería mágico. Yo pagaría lo que sea, de que, como en plan, mira, he pagado mi cuota y ya está, ya lo tengo todo. O sea, sería mágico. Bien. Liz, Vamos, te propongo una cosa. Llegamos dime. acá a la barrera casi de la hora, como para ir Te lo he cerrando. dicho, tú y yo Sí, 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 35 minutos, clean, imposible. clean, así un abrir y cerrar de ojo, Vale, pero como esta vale. primera introducción, primero, ¿cómo te Sí. sientes? ¿Cómo te sentiste durante este tiempo? Tu primer vivo. Seguiría. Además, Eso sabes, era lo como que no te... sé qué nos está viendo, no sé lo que está pasando aquí, es tú y yo, ¿sabes? Es tú y yo y creo que esos temas son mucho más profundos de lo que llegamos a raspar, pero si de alguna manera, con alguna idea, segura, muchas veces creo que no somos conscientes de que a veces una simple idea, una simple frase, a alguien le puede hacer clic y que cambie o que entienda o que se le ilumine algo. Por supuesto. Entonces, espero que algo de todo esto a alguien le acompañe, pero si no, yo me lo he pasado bien porque primero el día 21 me he estrenado contigo, eres magia. Vamos a ir Gracias. a México, Patri, ¿dónde estás? Nos vamos a México, vamos, eso lo tenemos claro. Pero me siento cómoda porque creo que trabajando en lo mismo estamos de acuerdo en el hecho, y de alguna manera lo hemos intentado transmitir, de que aprendiendo a escucharse, aprendiendo a permitirse y aprendiendo a conectar, volver a reconectar con ese niño interior, con esas ganas de jugar, de aprender, de ilusionarse y de curiosear de todo lo que está pasando alrededor. Al final eso es una parte importante de nuestra vida, porque en absolutamente todo entramos ya con miedo, ¿no? Miedo que me van a hacer daño. Uy, no me meto en una relación porque me van a hacer daño. Uy, no me meto aquí porque yo voy a hacer no sé cuántos. Uy, no voy a empezar con este trabajo porque no voy a dar la talla. No voy a viajar porque ¿qué voy a hacer yo ir sola? Entonces, creo que todos esos miedos, todas esas limitaciones, simplemente con conectar con el niño interior, con esas ganas de jugar y de investigar y de curiosear, creo que podría mejorar muchísimo la vida de muchas personas. Primero. Segundo, creo que tu energía y lo que aportas
No lo sé porque ya me cogeré yo una sesión contigo aparte después de esta charla, Un placer. pero de lo que he escuchado, de lo que he visto, creo que tu trabajo aporta mucha claridad a las personas. Y eso es muy importante porque vivimos en un mundo tan caótico que dejamos de escucharnos, dejamos de sentirnos y de alguna manera que haya personas que nos vuelva a recordarnos y que nos reconecten con esa parte nuestra, creo que es muy importante, es una labor muy bonita. Y me siento bien porque nos lo hemos pasado muy bien y porque no he pasado tanto calor como yo pensaba. ¿Qué Maravilloso, tal estás tú? maravilloso. ¿Qué Yo tal estás tú? también como pez en el agua, o sea, el geminiano comunicando y escuchando y aprendiendo es feliz. Así que yo como Hemos está tocado ya esa, vale. Mi luna y tu, ¿qué es? ¿Géminis? ¿Es sol o sol, bastante? mi sol, Mi sol luna y en tu sol han Géminis. conectado. Bien, bien, Ahí muy bien. están, ahí ¿Ves? están. Masculino y femenino. Bien, Tal cual, perfecto. así Muy funciona. bien. Así que Bueno, por lo pronto, bueno, primero muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Espero que toda esta información vamos a estar ahí compartiendo en otros momentos, a lo mejor un ciclo, un podcast, una serie de charlas temáticas, ponerle tema a cada una de las charlas para no tener así este popurrí de muchas cosas abiertas al mismo tiempo, empezar a hablar. Y también que puedan, o sea, pedir algún tema en específico, de poder hablar puntualmente de vínculos, de alimentación, de qué puntualmente, ¿no? O sea, se puede valorar ahí mucho. sí, Gracias a porque si no, vosotros. vamos, Gracias a ti, Patri. vamos. Gracias, Patri. Eres la mejor. Eres la mejor, vamos. Así es, Yo, gracias así a es. esto, ha llegado Patri a mi vida, con lo cual ya damos por cerrado. Muy bien, muy bien. Hay Así algunas que, preguntas que haya que contestar, no hay ninguna pregunta, ¿no? Entiendo, así que alguien no, les pueda bueno, o sea, ayudar o les pueda... comentarios así de alguien, así, ¿no? Perfecto. Pero de todas maneras, si pueden dejar, va a estar tanto en el feed de Brilla con Lisa y en el de Conecta con tu niño interior y Lalo Vergara López, van a estar arriba para que puedan hacer alguna pregunta, lo que necesiten preguntar. Perfecto. Ahí va a estar. ¿Vale? Perfecto. Bueno, hermosa, Este es un hasta luego. un Además, beso así. enorme. Un beso. Mil gracias a todo el mundo que ha estado aquí con nosotros. Gracias, Lalo. Vale, Un placer. un placer, hasta luego. Gracias.